y el adulto empiece a conocer cuál es el verdadero pensamiento de sus hijos, qué es lo que realmente ellos esperan del mundo en el que están. En la materia de ética hemos discutido a través del año sobre muchos conceptos sobre el mundo en el que estamos viviendo, para llegar a este día en donde a los que les toca hablar y discutir es a los jóvenes de quinto año de preparatoria. Están aquí quienes están haciendo una propuesta para este siglo, quienes están diciendo este es el mundo en el que estoy, pero también este es el mundo que yo espero, y que entre ellos mismos discutirán lo que van a escuchar de sus compañeros. Daremos solamente primero lectura de los ensayos para posteriormente entrar al debate. El debate llevará la siguiente secuencia. Primero, entre ellos, pueden pasar. Que les cerraron todo más así para que no se orienten. Primero discutirán entre ellos las ideas, ¿verdad? Y posteriormente cualquier persona del público podrá preguntar qué es lo que ellos proponen. El objetivo es que los muchachos se den cuenta si realmente lo que están proponiendo es real, si es posible en el mundo que estamos, o solamente son utopías o fantasías que no pueden llevarse a cabo. Lo importante es escucharlos para después debatir con ellos y que entre todos realmente saquemos una conclusión. Hace muchos años se empezó en esta escuela a hacer apoyo comunitario. Empezamos en el área 4 hace muchos años tratando de ayudar a grupos e íbamos a hacer prácticas, ¿verdad?, durante el año. Sin embargo, ahora, después de varios años, la misma escuela ya instituyó el apoyo comunitario. Muchos de ustedes han oído esta palabra, pero a cada uno le encontramos un significado diferente. El error que la mayoría comete es pensar que la ética son los valores que nos inculcan en la familia, en la escuela o en la sociedad, pero esto es un error. ¿Por qué? Muy simple. La ética nace de una moral individual y no de una moral social. La moral social son las reglas y costumbres que la sociedad nos impone, mientras que la moral individual son reglas y costumbres que uno elige, pero no en forma egoísta, sino para el beneficio del hombre. Bien, ahora que entendieron estos dos aspectos, terminaré de explicar la ética según mi punto de vista. Ya obtenido una moral individual, un individuo para ser ético necesita que sus ideas nunca sean malentendidas a futuro, ya que causaría que alguien tome esas ideas para el mal de la humanidad, y así aquel sujeto que alcanzó a ser ético dejaría de serlo. Por lo tanto, para alcanzar ser ético se necesita que los ideales reflejen que estos no deberán ser usados, sino que causan el bien de la humanidad. Como los existencialistas dicen, lo que elegimos es siempre el bien y nada puede ser bueno para nosotros sin serlo para todos. Ahora que ustedes han entendido los cosas de mi escrito, explicaré en qué consiste mi propuesta ética. Para crear esta propuesta me he basado en dos filósofos, Jean-Paul Sartre y Federico Nietzsche. Empezaré por decir que la ética es obstaculizada por varios aspectos que se encuentran en la sociedad. Estos son la religión, los incompetentes que siguen a la burguesía en exceso, la familia y la política. Todos estos aspectos los vemos continuamente en la vida diaria. ¿Y por qué son obstáculos? Porque impiden que el hombre sea libre. Así es, no somos libres, porque somos dependientes. Claro, podemos alcanzar la libertad siendo subjetivos, es decir, valiéndonos de nosotros mismos en ciertos aspectos, ya que el hombre es sociable por naturaleza y dependeremos de algunos para ser felices. Ahora discutamos los problemas que obstaculizan a la ética. El primero de ellos es la religión ortodoxa. La mayoría de los hombres creen más en el poder de la Iglesia que en Dios. ¿Por qué digo esto? Porque dependen demasiado de su fe y creen que pueden arreglarlo todo sin mover un solo dedo. Así es, les falta voluntad para crear sus propios beneficios y recurren a la casa de Dios para ser absueltos de todo pecado cometido. Pero he aquí el error de todos. La Iglesia dice, Dios está en todos lados. Entonces, ¿a qué van a la Iglesia? ¿Para ser premiados por su fe? ¿Acaso solo los sacerdotes tienen poder para absolver los pecados y para hablar con Dios? ¿Que no nosotros tendríamos poder también, ya que somos semejantes a Dios? Cito a Nietzsche, aparece una religión no solo motivada por errores, sino una inventiva y hasta genial, pero solo en la espera de los errores que ponen en peligro la vida, intoxicando el corazón. No les digo que dejen de creer o que crean, solo les propongo ser libres. Anteriormente mencioné otro aspecto que evita la libertad, o más bien que impide su propia libertad. El hombre está cegado por los medios de comunicación. Estos son los incompetentes que siguen a la burguesía en exceso.
Me refiero a aquellos que siguen una moda, la publicidad y las falsas promesas que proponen los medios, es decir, gente ignorante y manipulable. También esto se encuentra en la política. Antes que diga más, explicaré qué es la burguesía. Cito a Karl Marx. Es la clase de los capitalistas modernos propietarios de los medios de producción social que emplean el trabajo asalariado. ¿Pero la burguesía es el enemigo? Por supuesto que no. El enemigo es la gente ignorante que tiene la oportunidad de estudiar para tener éxito y la desperdicia. La burguesía está donde está por el esfuerzo y voluntad de estos individuos. Es cierto que manipulan a los ignorantes con oportunidades y a los que nunca han obtenido una formación para tener éxito. Pero los manipulan para ser consumidores y materialistas en exceso. El materialismo tampoco es el enemigo, ya que necesitamos de varios productos creados por la burguesía. Porque son necesarios para facilitarnos la vida y la supervivencia. Pero el exceso es malo, como en varias cosas existentes en nuestras vidas. La culpa es del hombre que se conforma con ser manipulado. Para librarse de los medios se necesita analizar lo bueno, lo malo, lo útil y lo inútil de estos medios de comunicación que nos quieren vender sangre y placer. Bueno, es hora de hablar de un tema que para mí es muy amplio y difícil de comentar. Empecemos preguntándonos: ¿por qué la política nos impide ser éticos? ¿Por las leyes que nos imponen? ¿Por el exceso de poder que se encuentra en este campo? Más bien, es por la falta de moral individual de nuestro país, de que nuestro país esté así. Se aumentan el sueldo, no hacen nada benéfico, solo piensan en sí mismos, pero también nosotros compartimos la culpa, ya que la mayoría gustamos de los servicios de los partidos políticos, es decir, el soborno por un voto y aceptarlo, sin analizar los intereses de este partido, y nos dejamos llevar por lo que dicen acerca de las oportunidades que tendríamos los ciudadanos con aquel individuo político. Nosotros no votamos por el bien del hombre, votamos por el que más nos convence. Claro, somos libres de elegir, pero no seríamos libres si solo dejamos que nos influyan las caras bonitas o nuestros conocidos para votar o no votar. Por lo tanto, ustedes tienen que tener la dignidad de elegir y no ser manipulado por lo que otros desean. Política, burguesía, religión son obstáculos que evitan nuestra libertad, pero hay un factor más y este es la familia. Ustedes se preguntarán, ¿por qué la familia? Primero explicaré que la educación se da en el hogar y en la escuela se fomentan los conocimientos para nuestra formación a futuro. Y la educación influye en nuestro comportamiento. Los padres enseñan qué es bueno y qué es malo. He ahí un gran problema. Cuando 6 niños somos manipulados por ellos. ¿Y en qué se basan los padres para educar? Algunos en la sociedad, por supuesto, no todos. Ya que de acuerdo a sus vivencias será la educación que recibirán sus hijos. Así, aunque sus hijos no pueden tener una moral individual aún, quede claro, no estoy diciendo que permitan decidir a los hijos cuando son pequeños, ya que los niños viven de pasiones e impulsos. En fin, los hijos irán adquiriendo libertades conforme van creciendo, ¿cierto? Aquí puede surgir un problema, ya que podrían hacer a los hijos dependientes, lo cual privaría a los hijos a futuro al decidir por ellos mismos. En la adolescencia, los hijos obtienen una mayor capacidad de conocimientos por el estudio, por las experiencias que han vivido, y también se empieza a formar el carácter que regirá a este individuo. Pero este no podrá alcanzar su libertad si los padres los vuelven dependientes de sus deseos y su amor. Claro, tampoco estoy diciendo que los hijos le falten al respeto o se rebelen contra sus padres, ya que ellos quieren lo mejor para ellos y sobre todo que sean felices. Ojalá mi escrito los haya hecho reflexionar en su persona, esencia, familia, sociedad, trabajo, para bien y no para mal. Escribí en plural porque este escrito no va para una persona, va para todos mis semejantes. Sé que aún no soy libre, pero tengo las bases y fundamentos para tener voluntad. Como yo compartí lo poco que he vivido y conocido, quiero que ustedes compartan conmigo y con sus semejantes lo que han aprendido. Por último, daré a conocer un último obstáculo de ética que no había mencionado. Nosotros hemos perdido la confianza en el ser humano. Con tanta maldad que estamos y placer que vivimos cada día, en un aplastante, no hay lugar de eso. Así que para superar este obstáculo, que es el más difícil de lograr, el hombre tiene que aprender a amarse, porque si uno no se ama a sí mismo,
Nunca podrá amar a otros, ni depositar su confianza en los demás. El hombre debe aprender a decidir lo que sea bueno para sus semejantes y por último, nosotros tenemos que dejar de ver una realidad y comenzar a ver a las demás realidades existentes en nuestro alrededor para así apreciar al hombre y su naturaleza. Yo tengo esperanzas en el hombre, así que ojalá ustedes tengan la voluntad para ser éticos y no misóginos. De George Orwell. El personaje principal no le agrada este tipo de vida y el mismo sistema le otorga una revolución debidamente controlada, todo siendo vigilado para que no llegue a presentar una amenaza contra la sociedad y sus miembros. Y de cualquier forma, para que exista la libertad, se debe vivir en una sociedad organizada, de otro modo caeríamos en anarquía, y este es un sistema en el que a través de varias revueltas se ha comprobado que el hombre no puede vivir, ya que la supervivencia de nuestra especie radica en su organización. Así que si se da demasiada libertad, aquellos que no saben usarla la malgastarán, llevándonos de esta manera a todos los demás y a la ya mencionada y temible anarquía, y por ende, si esta se prolonga demasiado, a la extinción de la raza humana. Por último, quisiera terminar con la siguiente cita. Cualquier dictadura sería mejor que la democracia moderna. No puede haber un dictador tan incompetente como el resto de la gente. Ejemplos hay, tales como Gengis Khan, Matilda y Luna. Establece una mentalidad para todas las personas y las obliga a aceptarla. Plantea un juicio de lo bueno y lo malo y, por lo tanto, implanta un odio hacia cierto tipo de personas que tengan una mentalidad o preferencia, ya sea sexual o de cualquier índole diferente al establecido. En pocas palabras, se opone a la libertad. ¿Pero qué es la libertad? Sartre, en su libro titulado El existencialismo es un humanismo, explica qué es el existencialismo y por qué lo percibe como un humanismo, pero al mismo tiempo habla sobre la libertad de elección. Declara que el hombre al decidir es tres cosas: angustia, desamparo y desesperación. La angustia se define como el sentimiento de responsabilidad que se expresa al elegirse como persona. Si yo me elijo como cristiano, ya estoy eligiendo un camino y un estereotipo de cómo quiero que sean los demás. El problema es que durante mucho tiempo no había más opción de ser cristiano. De otra manera, la sociedad te rechazaba o perseguía. En este punto, la angustia desaparece, pues alguien más elige a tu persona. El desamparo es la situación en la que un ser humano se encuentra al ver que tiene un porvenir mismo que realizar y que lo debe hacer sin la ayuda de nadie, pues es su vida y él tiene que tomar sus decisiones. Sartre mismo menciona algo sobre este tema. Solo que si se entiende por esto que ese porvenir está inscrito en el cielo porque Dios lo ve, entonces es falso, pues ya no sería ni siquiera un porvenir. En cuanto a la desesperación, se expresa como las probabilidades que dependen de nuestra voluntad y que hacen posible nuestra acción. Solo hay que ver ese dicho popular que dice, si Dios quiere, para comprender que para un cristiano la voluntad del Señor es la que determinará sus acciones. Para resumir, según Sartre y según mi opinión, la libertad es la toma de una decisión sabiendo los pros, los contras y las responsabilidades que ésta conlleva, tomando en cuenta también nuestra voluntad, nuestras probabilidades y nuestra situación. Si comparamos esta definición con las normas propuestas por el cristianismo, podemos concluir que esa religión no permite la libertad de elección. Para Nietzsche, el cristianismo es la acción compasiva hacia todos los fracasados y débiles. Así lo declara en su libro El Anticristo. Yo no lo veo como una acción compasiva, sino más bien como una buena manera de aprovecharse de los más necesitados, que buscan una salida a sus problemas. Y en todo caso, ve a la institución como responsable de ese abuso. Si bien el cristianismo es culpable de quitar la libertad e imponer una moral social, la institución lo es de extorsionar a los pobres y débiles. Él mismo acepta que el sacerdote crea el pecado para que los creyentes dependan de él. En lo que sí concuerdo con Nietzsche es que el cristianismo ve a lo saludable como enemigo y encuentra aliados en los débiles y enfermos. Esto se expresa en el Evangelio según San Mateo, en donde se ve que todos los seguidores de Jesús son aquellas personas que fueron curadas de alguna enfermedad o parálisis. También señala que para manejar al pueblo se maneja la culpa, el castigo y la inmortalidad, una especie de chantaje, como mencionaba anteriormente. El cristianismo veta la ciencia, pues no le conviene que las personas difunden una moral propia. Claro que la religión no es la única culpable, pues se necesita un verdugo, pero también un criminal. En este caso, el creyente es el criminal. Tiene una necesidad de ser usado, manipulado, es improductivo y masoquista. El
cristianismo es controlador, manipulador, mentiroso y lo que más quiero recalcar, impide la libertad. A pesar de eso, creo que es necesario, como Sacre, el existencialista, piensa que es muy incómodo que Dios no existe, porque con él desaparece toda posibilidad de encontrar valores esencial inteligible, ya que no se puede tener el bien a priori, porque no hay más conciencia infinita y perfecta para pensarlo. No está escrito en ninguna parte que el bien exista, que haya que ser honrado, que no haya que mentir, puesto que precisamente estamos en un plano donde solamente hay hombres. Si bien el cristianismo dicta reglas de comportamiento, siendo el equivalente a la moral social emergente impuesta por la sociedad, que dicta qué valores son importantes hoy en día o qué ropa o aparatos electrónicos podemos utilizar. Aparte, todo hombre necesita una fuente de apoyo o en qué apoyarse. Algunos usan a la familia, otros a los amigos, pero para aquellos que no tienen nada, nadie, solo les queda aferrarse al cristianismo. Yo, por mi parte, me atrevo a decir que quitaría la iglesia como institución, pues a ella no le veo ninguna ventaja. Para mí es la mafia más grande que haya existido. En conclusión, el cristianismo es controlador y claro que despoja al hombre de su libertad, pero puede llegar a ser bueno siempre y cuando este no se convierta en fanatismo y sigamos conservando un criterio propio. ¡Salir! ¡Ey! ¡Ey! ¡Necesito comida! ¡Ey! ¡Dame comida! Debo aprender a estar tranquila en el cenit de la actividad y estar exhilarantemente viva cuando estoy en reposo. Debo aprender a estar tranquila en el cenit de la actividad y estar exhilarantemente viva cuando estoy en reposo. Debo aprender a estar tranquila en el cenit de la actividad y estar exhilarantemente viva cuando estoy en reposo. Porque ya no me sirven estas palabras. ¿Acaso te las llevaste, feroz? Fue mi nación quien ha absorbido todo mi hijo dejado sedienta. No pueden ser ustedes, ninguno de ustedes. Soy yo quien ha acabado su propio destino. Pero no importa, me sacrificaría en esta y en todas las vidas que me fueran concedidas por ustedes. Mi pueblo es mi sangre y no puedo permitir que siga derramándose sobre la tierra de mi patria. Seré como el sabio conejo, como en aquella leyenda del Pachatantra, que engaña al orgulloso león para que se ahogue sobre su propio reflejo. Sin embargo, ¿cuántos de mis compañeros han de caer bajo las garras del furioso felino antes de que yo pueda completar mi tarea? Ya se ha llevado a mi padre, Yavarjal Nehru, primer ministro de la India independiente. Que se noten las murallas de los viejos palacios junto a nuestros reyes más reconocidos el momento que la India saboreó el elixir de la independencia. Él, que era un hombre de Estado, ahora me deja a mí como política. Él, que era un santo, yo, que no lo soy. 15 de agosto de 1947. El león, tan grande y poderoso como la Gran Bretaña. ¿Quién lo diría? Gente de piel blanca, como la nieve que se derrite sobre climas extremos, solo por la riqueza de nuestros suelos. No se dieron cuenta, nunca lo entenderán, pero lo que importa no es el oro ni las piedras preciosas, sino la gente que vive en un lugar, la que hace respirar a las montañas, la que hace llorar a los árboles, la que alimenta su espíritu con el agua. Todo el mundo merece ser libre. Como me dijo Mahatma, quiero la libertad para la completa expresión de mi personalidad. Pero antes, esta libertad fue la que me proveyó a mí con la decisión de llevar en mi mochila de la escuela los papeles oficiales para el Congreso. Soy yo la que decide alejarse de su alma durante 13 meses para defender lo que piensa. Somos todos los que votan para tener un futuro decente. Pero antes de obtener esta personalidad, uno debe de cuestionarse, pues el poder es la base de todo
progreso humano. Todos aquellos pérfidos que carecen de una identidad son la panga, sinvergüenzas, traidores, acusada de una infracción menor en las elecciones de 1971, corrupción electoral. ¿Quién les echó dueños de la justicia? Shastri me proclamó a mí como primer ministra, no a ustedes. Yo soy la que debe impartir la justicia. Mis manos poseen la justicia. Fue mi puño de hierro el que arrasó con las necias Fuerzas Armadas de China en el año de 1965, cuando corría la guerra por nuestras fronteras. Y de nuevo, demostré que la paz entre las naciones reside en las sólidas fundaciones de amor entre nosotros individuos. Sí, yo que soy débil, yo que te acepté, Rose, después de tu engaño, yo que no corrí a tus brazos, pero te tuve en los míos, hasta que Ishvar te atacó directo al corazón. Dormí entre tus caricias lejanas, tratando de hacerte a un lado. Pero como ya lo dije, soy débil. Sanjay y Raif, mis hijos, todas esas cosas que jamás les conté y que tal vez, como yo, jamás volverán a ver la luz del sol. Si muero hoy, estaré orgullosa de eso. Cada gota de mi sangre contribuirá al progreso de este país para que cada vez se haga más fuerte, más dinámico y más nuestro. Sobre la enorme responsabilidad que pesa sobre mis hombros. La misión fue conferida a mí por los mexicanos. Sacar a este país adelante. Su economía, su bienestar social, su población. Niños, viejos, ciudadanos, y los jóvenes. Los jóvenes que ahora se rebelan ante las autoridades, que proclaman ser escuchados. ¿Y qué tanto tienen que decir? ¿Qué tanto podrían decir? ¿Cómo es siquiera posible pensar en escucharnos? Si se esparcen como un cáncer, contagiando a las demás células y corrompiendo su pensamiento, llenándoles las cabezas de ideas sin sentido. Mi inexorable deber es extirpar este cáncer. Tengo la solución. En mis palabras, el mandato absoluto. Para estas ovejas descarriadas, y ya se les ha reprendido anteriormente, se les ha roto una pata, se les ha roto dos, y persisten en no entender. Para la prosperidad de la nación,
para su desarrollo y avance. Sé que debo hacer. Puedo hacerlo. Están enajenados, están enviciados, y sobre mí cae esta carga. ¿Por qué no entienden, que no ven que el poder reside en nosotros? Dejen de estar de idealistas y haraganes. Para lograr la armonía, el orden, el trabajo, para la tranquilidad, la prosperidad, la satisfacción y la dignidad del hombre, de la familia de esta nación. Todo esto solo puede ser alcanzado a través de una paz orgánica. Sin el respeto a las autoridades, es imposible plantear las cuestiones que atañen al desarrollo de nuestro pueblo. El orden y la libertad, lo individual y lo social. La empresa privada. Cuestiones que, a pesar de las dificultades, yo, el ciudadano Gustavo Díaz Ordaz, con esfuerzo constante más allá de la fatiga humana física, sostenido únicamente en el espíritu, apoyado en la inquebrantable voluntad de apoyar al pueblo de México, he trabajado arduamente y los logros, mis logros son irrefutables. Las numerosas presas, los ferrocarriles Nacosari e Intercaliforniano, la expansión de las redes telefónicas, 14.200 kilómetros de carretera nueva y la renovación de todas estas que se caían a pedazos. Se ha impulsado la minería, se ha apoyado a los campesinos, les he dado tierras, se ha apoyado la educación, a las universidades públicas. ¿Para qué? Son ciegos a todo esto. Y los estudiantes simplemente... Sí. Insisto, no creo que este tipo de medidas sean necesarias. Sí, pero... Bueno, entonces... Sí. Los estudiantes no claman ser escuchados. Pero ¿cómo quieren que se les escuche si son un tumor que nos envenena? Todos estos supuestos líderes intelectuales corroen el pensamiento de los buenos ciudadanos con su propaganda, sus malditas conferencias, sus muy apreciados mítines. Afirman que la Constitución debe ser reivindicada, que ha sido sistemáticamente violada. Este pequeño gran documento no necesita ser puesta en camino y no es ningún libro olvidado. Con la Constitución como guía, el pueblo de México marcha hacia las grandes metas que la Revolución le trazó: la paz y la libertad, el progreso, para plantear una mejor justicia social. Nuestra Constitución estableció un sabio sistema. Un sabio sistema, sí, pero ya en deterioro. Está decadente, es una realidad. Las disputas internas que se llevan a cabo son terribles. La pugna que se desata entre los precandidatos a la presidencia es atroz. Y el partido solo está esperando esta decisión. Necesita de mi autorización para llevar a cabo su supuesta solución única. El partido, las Olimpiadas, la inversión extranjera, el ejército, Echeverría, el movimiento. Sé qué es lo que están diciendo, sé qué se dice a mis espaldas. Y soy incompetente, y soy incapaz de restablecer el orden y la paz. Tengo este mundo en contra mía, y esto solo. La última palabra la tengo yo, nadie más. ¿Y qué más quisiera? Dejar este cargo, este mando, y ser completada esta misión, y ser recordado como el ciudadano presidente que salvó el pueblo de México, el ciudadano presidente que impulsó a los mexicanos. Sin embargo, la situación no permitirá que esto suceda. Una sola acción borrará todo.
haré la revolución que lanzó este pueblo de la miseria. Es mi deber imponer la paz a cualquier costo. Se deben calmar estos revoltosos alborotadores de la paz. Manden al ejército. Todos mis años de mi sexenio, este 1968, de este 1968 estaré orgulloso.